Muy buen día, queridos alumnos del primer año de secundaria, sección A y sección B. Ante ustedes para brindarles la sesión correspondiente al día martes 2 de junio, área desarrollar, razonamiento matemático y tema a tratar, series numéricas. ¿De qué trata este tema? De que vamos a tener un conjunto de sucesiones numéricas con determinadas características y para resolver los ejercicios, ¿no?, de este tipo de series numéricas van a haber fórmulas de acuerdo a la característica de sus elementos. Para ello vamos a empezar lo relacionado con la suma de los n primeros números naturales, sin considerar al cero. Los números naturales partiendo desde el 1 para adelante. Como ven ustedes, aquí tenemos una forma general, ¿no? La suma de los primeros números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más puntos suspensivos hasta un valor determinado, llamado n, ¿no? N es el valor que se indica al último número natural. Y la fórmula para determinar la suma de los primeros números naturales es, como lo ven aquí, multiplicar el valor de ese último término, que representa ser n, por el número que continúa ese último término y dividido entre 2. Muy bien, se va a explicar dos ejercicios de la página 58 del libro y luego ejercicios parecidos a esa página 58 que van a tener ustedes como tarea para que ustedes sepan distinguir y manejar adecuadamente las fórmulas según el caso que vamos a ver. Bien, a ver, el ejercicio número 7 dice: halla la suma de los 138 primeros múltiplos de 5, no incluir al 0. Muy bien, recordando cuando ustedes estudiaron en aritmética desde tercer grado o cuarto grado de primaria los múltiplos de un número, ¿no? Se comenzaba con el 0, que es múltiplo de cualquier número, pero para este ejercicio no hay que incluir el 0. Y recordamos, a ver, los múltiplos de 8, ¿quiénes son los múltiplos de 8 sin considerar el 0? 8, 16, 24, 32, 40 y así sucesivamente. ¿Y cómo resultaban esos valores que les estoy indicando? De esta manera, ¿no? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y así sucesivamente. Es decir, se multiplicaba al 8 por cada número natural, ¿no? Empezando desde el 1. Entonces, primero para presentar aquí los 138 primeros múltiplos de 5, en su forma general sería así, ¿no? El primer múltiplo sería de 5, va a resultar de 5 por, vamos a escribir aquí, de 5 por 1, ¿no? 5 por 1. Luego vendría 5 por 2, ¿no? Aquí, como dice la suma, vamos a poner la suma, ¿no? 5 por 1 más 5 por 2 más 5 por 3 más 5 por 4 y más puntos suspensivos 5 por 138. Ahí está, ¿no? Así obtendríamos los 138 primeros múltiplos de 5, ¿no? 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, hasta 5 por 38. Pero, para ahora determinar la solución de este ejercicio, ¿qué es lo que se va a hacer? Como todo este conjunto de términos, todos se multiplican por 5, lo vamos a hacer en el proceso que se llama factorizar. Es decir, este 5, ¿no? Este 5 se va a expresar así: 5 por, abrimos paréntesis y colocamos los segundos factores: 1 más 2 más 3 más 4 más sucesivamente hasta más 138. Ahí está, cerramos paréntesis. Así, de esa manera, ¿no? Factorizado. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos que en este paréntesis tenemos expresado la suma de los 138 primeros números naturales, ¿no? Como dice aquí la forma, empezando desde el primer número natural. Por lo tanto, este último término, que es 138, es el valor de n, ¿no? N vale 138. Fórmula
a ver, vamos a bajar el número 5 por la fórmula que aquí va a ser 138, que es n, por 138 más 1, vamos a colocar de frente por el número que sigue, ¿no? Porque este va a ser, es el consecutivo a n, ¿no? El que continúa a n, ¿no? Si n es 138, su consecutivo es 139. Todo esto entre 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Sacar mitad y mitad, ¿no? Mitad de 38, que viene a ser 69. Luego, a continuación, bajamos a ver, efectuamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 69 y por 139, ¿no? 5 por 69 y por 139. Esa multiplicación de 5 por 69 y por 139 va a dar como resultado 47.955, ¿no? La multiplicación lo podía hacer a un costado, pero ustedes como alumnos del primer año de secundaria, entiendo que todos ustedes saben multiplicar, ¿no? Si ustedes quieren comprobar, multiplican 5 por 69, que sale 345, y 345 por 139 es 47.955, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, estoy dando así el resultado directo que previamente antes de iniciar la sesión he estado yo efectuando, ¿no? Esas operaciones así. Aquí lo voy a mostrar, ¿no? Aquí está el proceso. Aunque no se nota bien, aquí está el proceso operativo de las multiplicaciones de estos tres numeritos. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, miren, dice allá el valor de K. Y tenemos aquí la suma de 55 más 56 más 57 hasta más 137. Todo este conjunto de números son números consecutivos. Pero la pregunta es, este esquema que vemos aquí, esta suma, ¿tiene esta forma? Es fácil darse cuenta que no, ¿no? En cambio, en el anterior, cuando hemos aplicado la fórmula, teníamos que tener desde el primer número natural, ¿no? Desde el primer número natural hasta, en este caso, hasta el último, que es 138, ¿no? Bien, entonces, cuando se trata de este tipo de sumas de números consecutivos y queremos aplicar esta fórmula, tenemos que hacer lo que se llama un proceso de complementación. ¿Y qué significa la complementación? A ver, voy a escribir aquí en un paréntesis desde el primer número natural, la suma 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta el número natural anterior a este primer término, que es 54, el anterior a 54, ¿no? Y luego, por supuesto, voy a escribir aquí con azul más 55, 56, más 57, más punto suspensivo, más 137, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, estoy haciendo este complemento. Ahora sí, al hacer este complemento ya tengo desde el 1 hasta el 137. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 54 más 55 hasta 137. Tenemos esta forma. Pero aquí hay que tener bien en cuenta lo siguiente. Ya. A ver. Aquí voy a poner n con azul y n con rojito. El valor de K, ¿cómo se va a determinar? El valor de K va a salir todo este conjunto aplicando la formulita n, que está con azul, 137, a ver, voy a poner 137, que multiplica al número que sigue, 138, dividido entre 2. Pero a esta formulita hay que restar por la misma fórmula lo que hemos completado, lo que se ha completado. La suma de los 54 primeros números naturales. Entonces aquí n está con rojito, ¿no? 54 acá sería 54 por el número que sigue entre 2. Así, de esa manera. Cuando no empieza desde el primer número, en este caso estamos en los números naturales, el caso de los números naturales, hay que complementar desde el primero hasta el anterior, ¿no? Del primer término de lo que queremos determinar. Bien, entonces, ¿qué se hace?
Se va a restar todo en conjunto, que es la suma de los 137 primeros números naturales por fórmula, 137 por el número que sigue sobre 2, menos lo que hemos completado, lo que hemos agregado, ¿no? Donde en este caso n vale 54, 54 por 55 entre 2. A ambos términos le podemos aquí simplificar. Acá la mitad de 138 es 69, la mitad de 2 es 1. En la otra diferencia, la mitad de 54 que es 27 y la mitad de 2 que es 1. ¿Cuánto va a salir acá? El producto de 137 por 69. Aquí 137 por 69 es 9453. 9453 menos el producto de 27 por 55 es 1485 y esta diferencia va a dar como resultado 7968. Muy bien, ahí tenemos la solución. Aquellos que tienen libro van a ver de la página 58 la 7 y la 12. En una de las alternativas está esta respuesta, ¿no? En una de ellas, en una de las alternativas, ¿no? Ustedes quieren comprobarlo por su propia cuenta, multipliquen 27 por 55 y resten y van a encontrar el resultado. Muy bien, ahí tenemos los dos primeros ejercicios del primer caso de la suma de los n primeros números naturales. Vamos a continuar con más series aritméticas. Prosiguiendo con este tema, vamos a un segundo caso, la suma de los n primeros números pares. Como vemos en su forma general, el primer número par, ustedes saben muy bien que es el número 2. Tenemos la suma del 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más consecutivamente hasta la representación del último número par que tiene esta forma general, 2n. La fórmula es n por el número que sigue. Entonces este n se va a determinar igualando 2n con el último número par y se reemplaza según la fórmula que nos está indicando cómo se determina la suma de los primeros números pares. Para ello tiene que empezar desde el primer número par, que es el 2. Bien, ahora, acá en este ejercicio nos dice hallar P menos Q. P nos representa ser la suma de los primeros números naturales. Así es una combinación, ¿no? Este es del primer caso y este Q es el valor de la aplicación del segundo caso, ¿no? Hay un ejercicio bien parecido, ¿no? Que está en el libro, de esta forma en que está combinado los dos casos, ¿no? Bien, entonces para hallar el valor de P, acá está facilito, este 95 viene a ser el valor de N, ¿no? El valor de N, el último término. Y la fórmula, ¿no? Aquí, para determinar el valor de P, va a ser igual a 95 por el número que sigue o su consecutivo entre 2. Tal es así que aquí simplificamos a 96, su mitad que es 48 y la mitad de 2 que es 1, ¿no? ¿Cuánto va a salir P? P va a salir el producto de 95 por 48. ¿Cuánto es 95 por 48? A ver, vamos a ver, 95 por 48. Aquí lo tenemos, 95 por 48 es 4560. 4560. Bien. Ahora, para hallar el valor de Q, el valor de Q tenemos esta serie, ¿no? 2 más 4 más 6 más punto suspensivo más 70. Guarda esa característica, ¿no? De la suma de los primeros números pares. Para lo cual, el último número par tiene esa forma, la forma 2n, ¿no? De la forma 2n. Entonces, ¿qué se hace para aplicar la formulita? Igualamos 2n es igual a 70. ¿Cuánto vale n? 70 entre 2, 35. Por lo tanto, para determinar el valor de Q, n ha resultado ser 35. Que quede bien claro, ¿no? El último número par es de la forma 2n, se iguala con 70, n es 35 y reemplazamos en la fórmula n por su consecutivo, ¿no? 35 por su consecutivo, que es 36. Por lo tanto, el producto de 35 por 36, 35 por 36, que va a ser el valor de Q, es 1260. 1260.
Y la respuesta, P menos Q. Ahí tenemos el valor de P, 4560, menos el valor de Q, 1260, ¿no? Y esa diferencia va a resultar ser 3300, solución de este ejercicio, ¿no? En que hemos hecho la aplicación de los dos primeros casos, ¿no? De la suma de los n primeros números naturales y de esta suma de los n primeros números pares. Y ahora tenemos aquí un siguiente ejercicio en que ustedes están viendo la característica de estos términos que son números pares, pues números pares consecutivos, 112 más 114 más 116 más 118 más hasta 2000, hasta 250, perdón. Entonces, no empieza desde el primer número par, porque para que quede bien claro, para aplicar esta fórmula, tiene que empezar en el primer número par. Entonces hay que hacerle, al igual que en el caso anterior, el proceso de complementación. Entonces, ¿qué vamos a complementar aquí? Vamos a decir, vamos a escribir desde el primer número par, 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos. ¿Hasta qué número par? Hasta el anterior de este primer término. ¿Cuál es el número par anterior a 112? 112 menos 2, 110, ¿no? Eso es lo que se está complementando y luego vamos a escribir a continuación el valor de R, ¿no? 112 más 114 más puntos suspensivos más 250. Ahí está, ¿no? Bien, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, para determinar el valor de R, va a salir mediante una resta. Al igual que en el ejemplo anterior, como cuando se trata de números pares, el último término tiene esta forma 2n, aquí lo voy a poner con negrito, 2n, y aquí en la serie que estamos complementando también con rojito 2n, ¿no? Bien, ahora vamos a determinar el valor de n en ambos casos, ¿no? A ver aquí, flechita, ¿no? 2n es igual a 110, ¿no? 2n es igual a 110. ¿Cuánto va a salir n? 110 entre 2 es 55. Mientras, el que está con negrito, ¿no? 2n es igual a 250. ¿Cuánto sale n? Dividimos 250 entre 2, es decir, la mitad de 250 es 125. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos esos dos valores de n, lo vamos a reemplazar aquí la fórmula de esta manera. A ver, R, dos puntos, va a ser igual. Primero, 125 por su consecutivo. 125 por 126, ¿no? Menos el producto de 55 por su consecutivo. Así, de esa manera vamos a determinar la respuesta. Bien, 125 por 126 resulta 15.750. 15.750. Mientras que 55 por 56 resulta 3080. Tal es así que esta diferencia de 15.750 menos 3080 es 12.670, que vendría a ser la solución para este ejercicio. Muy bien, estamos en el tema series aritméticas. Ya hemos visto el primer caso de los primeros números naturales que debe empezar desde el 1 hasta una cierta cantidad para aplicar la formulita indicada. Este segundo caso, la suma de los n primeros números pares que tiene que empezar del número 2. Ahora, ¿qué es lo que falta? Los números impares que a continuación vamos a realizar. Bien, pasamos al tercer caso que dice suma de los n primeros números impares. Suma de los n primeros números impares. Y aquí tenemos la forma general. Tiene que empezar del primer número impar, que es 1, sus consecutivos 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente hasta el último número impar que tiene esta forma, la forma 2n menos 1. Y la formulita para determinar la suma de los n primeros números impares es n al cuadrado. Miren,
Vamos a comprobar aquí, con sumar los 4 primeros numeritos. Los 4, a ver, si te dicen, hallar la suma de los 4 primeros números impares. Entonces, ¿cómo planteamos? 1 más 3 más 5 y más 7, ¿no? Ahí está. Los 4 primeros números impares. Sumamos aquí. 7 más 5, 12. Más 3, 15. Más 1, 16. La suma de los 4 primeros números impares es 16. 4 primeros números impares. 4 al cuadrado, 16. ¿Se dan cuenta? Y si hubiéramos hecho los 5 primeros números impares, hubiéramos tenido que sumar hasta el 9, ¿no? Aquí tenemos la suma de los 5 primeros números impares. Acá sumaban 16, más 9, 25. Por fórmula, 5 primeros números impares, 5 al cuadrado, 25. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le he explicado esto? Los 4 primeros números impares y 5, para que comprendan aquí que en este ejercicio si dice, haya la suma de los 85 primeros números impares, ¿qué significa? Que este valor 85 es el valor de n. N es directamente 85. Por lo tanto, el resultado, la formulita n al cuadrado, 85 al cuadrado. Y ahora aquí, queridos alumnos, de repente algunos lo saben, ¿cómo determinar el cuadrado de un número de 2 cifras, de 3 o más, cuando termine en 5? Hay una técnica, ¿no? Para determinarlo directamente. En vez de multiplicar 85 por 85, cuando tenemos dos números, 2 cifras o 3 cifras que terminen en 5, va a ser de esta manera. Siempre va a terminar en 25 y lo que se completa antes va a salir 56. Ahora ustedes dirán, ¿cómo ha salido, profesor? A ver, voy a poner debajito, mejor, debajito. Las dos últimas cifras viene a ser el cuadrado de la cifra de las unidades, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Mientras que este valor sale de multiplicar esta cifra por su por el anterior, ¿no? 8 por 7, 56 y 5 al cuadrado. Disculpe, no, me rectifico aquí. Aquí no es 56, sino aquí es 72. 72. Bien, ahí está, ¿no? 8 por 9, es decir, es el valor de la cifra de las decenas por su consecutivo. Bien, esa es la técnica para determinar el cuadrado de un número que termine en 5. Otro ejemplo, a ver, queremos ejercitarnos, a ver cuánto es 65 al cuadrado, ya. De frente, 5 por 5, 25. 6 por el número que sigue, 6 por 7, 42, ¿no? Ahí está. Ustedes comprueben, ¿no? Van a darse cuenta, ¿no? Que los resultados están correctos. Bien. Ahora, pasamos al último ejercicio que pide hallar el valor de 53 más 55 más 57 hasta 133. Y como ven ustedes, la característica de este conjunto de sumandos es que son números impares. Estamos en el caso de números impares. Y como hemos visto en el primer caso, los primeros números naturales, en el anterior, los primeros números pares, ahora tenemos un ejercicio en que no empieza el primer número impar. Entonces tenemos que complementar. Entonces, ¿cómo complementamos aquí? El primer número impar, que es 1, más el que sigue 3, más el que sigue 5, puntos suspensivos, hasta el número impar, que es anterior a este primer término. ¿Qué número impar está antes de 53? 51. Ahora sí, ponemos más y lo que queremos hallar, ¿no? Que lo vamos a poner con color negrito, ¿no? Ahí está. Más puntos suspensivos, más 133. Muy bien. Pero tener en cuenta que el último término impar tiene la forma 2n menos 1. Entonces escribimos aquí, debajo de 133, 2n menos 1, y debajo del último número impar que hemos complementado, 2n menos 1. Porque para aplicar la fórmula no es mucho cuidado, ¿eh? Hay algunos que cometen el error de frente este numerito elevar al cuadrado, de frente al numerito. No.
tenemos que tener en cuenta que el número impar, el último término, tiene esta forma. Hay que escribirlo debajo del último número y plantear la ecuación y determinar el valor de n, que es lo que sí se va a reemplazar en la fórmula elevada al cuadrado. Entonces aquí tenemos 2n menos 1 es igual a 133. Igualamos, como ven ustedes, igualamos. 2n, el 1 pasa sumando a 133, que es 134. Por lo tanto, n va a resultar de dividir 134 entre 2. Ustedes también desarrollen sus habilidades. 134 entre 2 es 67. Bien, ahora, aquí el valor de n de lo que hemos complementado, igualamos 2n menos 1 igual a 51. 2n, el 1 pasa sumando a 51, 52. N es la mitad de 52, 26. Y ahora sí vamos a determinar el resultado. La formulita dice que es n al cuadrado. Entonces primero es todo. Aquí, cuando n vale 67, 67 al cuadrado, ¿no? 67 al cuadrado, ¿menos cuánto? Menos 26 al cuadrado. Ahí está. Y 67 al cuadrado, ¿cuánto es 67 al cuadrado? Por aquí lo tengo. 67 al cuadrado es 4.489. 4.489. A esto le vamos a restar el cuadrado de 26, que es 676, ¿no? 676. Esa diferencia de estos dos numeritos da como resultado 3.813. 3.813, que viene a ser la solución para este ejercicio. Bien, entonces como ven, queridos alumnos, tener en cuenta las formulitas. En algunos casos les da todos los elementos desde el primer valor, desde el 1 si los consecutivos si son naturales o si son impares, o desde el 2 si son pares. En otros casos les dan desde algunos que están después y que hay que hacer ese complemento. Y como ven, todo ha sido mediante restitas, ¿no? Y todos esos detalles que se han ido explicando, practíquenlos para que comprendan bien y puedan desarrollar sin ningún problema los ejercicios que de la página 58. ¿Qué ejercicios van a trabajar en la página 58? Del 1 al 4, de los 4 primeros ejercicios, que son bastante sencillos, van a elegir 2. Y de la 9 o 15, la 9 o la 15, elegir uno de los dos. O la 9 o la 15. Esa 9 y 15 tienen esta forma. A ver, ¿en dónde está? Tienen esta forma, ¿no? 2 letritas, en unos consecutivos naturales, en otros pares, o de repente impares, es sumar o restar, las indicaciones que dan, ¿no? Es decir, esos dos ejercicios, la 9 y 15, tienen esta forma de aquí. Bien, mientras que del 1 al 4 son un poquito más sencillos de desarrollar, pero ahí eligen 2 para que completen sus 3 ejercicios. Cuídense bastante, mis queridos alumnos. Hasta la próxima sesión.